Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según el horario que nos estén escuchando. Dios los bendiga, amados hermanos. Bueno, vamos a continuar en este día en el módulo número 2, la lección número 3 de este curso de la oración. Y ahora vamos a ver un tema muy importante que está muy de la mano con la oración, que es la fe en la palabra de Dios. Pero antes de que otra cosa nos acontezca, vamos a orar para que el Señor sea glorificado en esta clase, en esta presentación, para la gloria de su nombre. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda gloria, honra y honor a ti, Padre Santo, Celestial, bendito por los siglos de los siglos. Te alabamos, te bendecimos y te rogamos que seas propicio a nuestros pecados, a nuestras rebeliones, a nuestra debilidad, y nos ayudes a conformarnos más a ti. Queremos ser aceptos en el amado, no en nosotros, no en nuestro carácter, sino en Cristo. Queremos ser aceptados en Cristo, aceptos por ti, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y para ello estamos aquí, Señor, pidiéndote que nos conformes a tu imagen, a tu semejanza, y nos ayudes, Padre, a obtener esa misericordia, esa gracia para el oportuno socorro, para estar siempre contigo, Señor. Te lo pedimos, Padre, ayúdanos a que este curso sea de bendición para todo aquel que lo vea. Guárdanos de todo problema en la cuestión de la multimedia, que se pueda transmitir en paz y sobre todo inspirado por tu Espíritu Santo, llevado por tu Espíritu. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, sin más preámbulo, vamos a iniciar, ¿verdad?, con esta presentación. Módulo 2, la fe en la palabra de Dios. Y bueno, vamos a iniciar, amados, desde la definición bíblica, ¿verdad?, de la fe. Amén. Definición de la fe según la Biblia. Bueno, encontramos un pasaje, ¿verdad?, en Hebreos 11 que nos habla de la esencia de la fe. Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien, bueno, vamos a entender la primera parte. La fe significa creer en algo con confianza y seguridad, o sea, creer que realmente es cierto. Esto es fundamental, amados hermanos, porque la verdad debe de coronarse cuando se cree. Amén. Porque puede haber una verdad que no se cree, pero cuando creemos la verdad, vamos en una comunión perfecta, en un camino perfecto. Entonces, nosotros creemos en la verdad y tenemos confianza y seguridad que las cosas son así, ¿ok? Aunque no se hayan realizado, aunque no las veamos tangiblemente o en el momento, ¿verdad? Esta certeza, o sea, esto tener por cierto, nos da la esperanza y la motivación para perseverar y mantener nuestra confianza en lo que esperamos suceda. Hablando del segundo regreso de Cristo, por ejemplo, sabemos que el Señor Jesucristo va a regresar, sabemos de la comparecencia del juicio eterno, sabemos de las promesas del Señor, que son ciertas, que son fieles y esperamos en ella, nos dan perseverancia, nos dan convicción, nos dan certeza, estamos en plena creencia de que esto es cierto. La verdad debe coronarse con la fe, con el creer en ella, ¿no? Amén. Esto es importante porque se puede creer en la mentira y eso es algo trágico, esto es algo desastroso, pero cuando creemos en la verdad y la palabra de Dios es verdad, entonces caminamos seguros hacia la bendición y la gracia del Señor. Amén. La fe también significa creer en algo que no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero que sabemos que es verdad, o sea, estamos plenamente convencidos. No dudamos, o sea, por eso, cuando hablamos de la convicción, amén, hablamos de la convicción, vamos a ver aquí un poquito pasando al pizarrón, muy bien, estamos aquí, perfecto, entonces, vamos a poner aquí el texto, entonces, tenemos la convicción, ¿ok? Y la convicción, vamos a tomar aquí el lapicito, ¿ok? La convicción es algo que va a ser diferente. Aquí lo vamos a poner, ¿ok? La convicción difiere completamente de la duda, ¿ok? No hay duda, por eso entendemos un dicho que puede salir de la palabra, que decimos que la duda es el enemigo de la fe. Esto es importante entenderlo. Entonces, la convicción es plena certeza, plena convicción. No hay ninguna duda, no hay lugar a duda, ¿ok? Esto es algo importante en la
en la convicción no existe la duda. ¿Ok? Convicción. En la convicción no existe la duda, amados hermanos. ¿Ven? Entonces, la palabra que es verdad nos va a llevar a esta convicción, a esta certeza. Esto es algo glorioso, es algo que tenemos que entender, que luchar, que pelear por ello. Creemos que las palabras del Señor todas son verdad, todas se van a cumplir para bien o para mal. Me refiero para bien en la exaltación de su nombre, para mal en la pérdida que tenemos por el pecado, en los juicios justos del Señor, que son para corrección, por cierto, hasta esto es algo de bendición, para su gloria. Dice la palabra que el justo es además amonestado por ello, por los juicios del Señor. Los juicios justos nos amonestan, nos hacen transformar y el temor, transformarnos a Cristo, y el temor de Dios nos hace a que nos apartemos del mal. Entonces, amados hermanos, qué importante es esta perspectiva acerca de la convicción. Continuamos con la presentación. Entonces decíamos que esta convicción nos permite creer en cosas más allá de nuestra comprensión, porque no se basa en la realidad de este mundo, sino la convicción está en la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? La convicción está fundamentada, ¿ok? Aquí, vamos aquí, ok. La convicción se fundamenta, ¿ok? Se fundamenta, perdón, a ver, se fundamenta, esto que vamos a poner es importante, no en nuestra realidad, ni la de este mundo, sino en la realidad de la palabra de Dios que permanece para siempre. Amén. O sea, nuestro enfoque es en la realidad de la palabra. Lo que la palabra dice, eso es lo que va a pasar, no en lo que nosotros creamos, lo que sintamos, lo que vemos. Esto es fundamental, amados hermanos. Tenemos esa convicción porque creemos que la palabra es verdad y lo que dice la palabra es lo que nosotros vamos a entender. Muy bien, la convicción se fundamenta no en nuestra realidad ni la de este mundo, sino en la realidad de la palabra de Dios. Esta es la convicción, esa es la fe. Se basa en lo que la palabra dice. La palabra de Dios es una realidad. Nosotros vivimos en una apariencia, el mundo es apariencia, la palabra de Dios es realidad. Esa es la diferencia. A veces nosotros pensamos que la realidad es donde vivimos y eso es lo que hay que quitar. La realidad no es donde vivimos, la realidad es la palabra de Dios, que es lo real. Amén. Este mundo es engañoso, el corazón es engañoso, el diablo es astuto, el mundo, la palabra mundo del griego cosmos quiere decir apariencia, cosmético, y el diablo nos pinta una realidad muy diferente a lo que es la palabra de Dios desde el huerto del Edén. La realidad es que si tú comías de ese árbol, si comía Adán y Eva de ese árbol, iban a morir, y Satanás les dio otra realidad alterna, una mentira, y les dijo, no vas a morir. Y esta confusión de realidades, de la realidad de la palabra y la mentira de Satanás como una realidad, fueron las que llevaron la maldición. O sea, fueron tras Satanás, tras la mentira. Y entonces se rompió esa convicción y nació la duda. Satanás siembra la duda. ¿Será cierto lo que Dios dice? ¿Será que va a pasar lo que Dios dice? No, pues claro que es cierto lo que Dios dice. Aquí los que se alejan de ti perecerán y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y bueno, se apartaron del Dios verdadero, de la justicia de Dios, de la misericordia, de la gracia, y ahí están los resultados. Lamentablemente, vivir dentro de la mentira y la duda. Pero la fe es convicción y certeza. Cuando nosotros creemos en la oración, sabemos que hay una relación con Dios y todo aquel que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice la Escritura. Yo me acerco a Dios y voy a orar a Dios, necesito creerle, necesito creer en su palabra, en sus promesas. Cuando yo tengo esta comunión con Dios, esta comunicación con Dios,
Yo le hablo a Dios y Dios me habla en su palabra primeramente, en su palabra. De ahí me va a hablar de su palabra escrita, de su palabra revelada. Es todo lo que Dios me va a decir a detalle. Todos los detalles que yo necesito para mi salvación están en la escritura, la palabra profética más segura. Entonces esto es fundamental y muy importante. Amén. Vamos a continuar, amados hermanos. La fe de forma práctica. Muy bien, vamos a entenderla ahora de forma práctica. La fe en el lenguaje práctico. La fe desde una perspectiva práctica es confianza y certeza aplicada a nuestra vida diaria. Quiere decir que vamos a vivir de acuerdo a la realidad de la palabra y a lo que la palabra dice. Es una decisión que transforma nuestra voluntad y disciplina. Nuestros conceptos, nuestros argumentos nacen de la verdad de la palabra. Cuando nosotros oramos al Señor, no oramos de acuerdo a la realidad de este mundo. No pedimos cosas de acuerdo a este mundo para gastar en nuestros deleites. Pedimos según la sabiduría de Dios, de su verdad, de su palabra. Vamos aprendiendo. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros. Está transformando nuestra mente, está transformando nuestro corazón, nuestra realidad, a la realidad de la palabra, la única que existe, que es el Señor, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto es algo glorioso. Entonces tenemos que tener entendido que es esta confianza y certeza de la palabra aplicada a nuestra vida. Amén. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Vamos a poner aquí. De la palabra, ¿ok? Y después vamos a dibujar una flechita, ¿verdad? Hacia acá, ¿ok? Ahí está la flechita. Es confianza y certeza de la palabra de Dios, obviamente, aplicada a nuestra vida diaria. Una decisión que transforma nuestra voluntad y nuestra disciplina, nuestra realidad, tendremos que decir. La realidad de la Escritura debe ser nuestra realidad. Muy bien. Convicción transformadora. La fe guía nuestras acciones y nos motiva a vivir conforme a los principios bíblicos. Esto incluye practicar la honestidad, el amor y la responsabilidad en el trabajo, la familia y la comunidad, las cuales son reveladas en la Escritura. Ahí está cómo hay que vivir, ¿ok? Ahí están las indicaciones, ahí están los mandamientos, ahí está la voluntad de Dios. Incluye mostrar nuestras creencias en actos concretos, como ayudar al necesitado, a ser íntegros en nuestras decisiones y sobre todo mostrar el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Eso es muy importante, darle gloria a Dios, honrar la verdad por encima de este mundo. También involucra la fe de forma práctica un compromiso con la verdad. Tenemos compromiso con la verdad, compromiso con la palabra, es un compromiso diario, no solamente de un día, de un momento, es un compromiso porque la comunión, la relación es compromiso. La relación duradera, la relación de bendición, la relación que da fruto es compromiso. No puede haber relación sin compromiso. Amén. Esto es algo fundamental. La fe no es un sentimiento pasajero, sino una práctica constante que fortalece nuestra relación con Dios y con los demás. Amén. Qué importante es esta verdad, esta gracia. ¿Ok? Ejemplo. Establecer rutinas como orar, leer la Biblia y congregarse con otros creyentes es parte de la aplicación práctica de nuestra fe. Amén. Esto se hace por fe. ¿Por qué estoy orando yo? Porque creo lo que la palabra dice, orad sin cesar, porque entiendo lo que vimos en el estudio pasado. La fe es una puerta de gracia, es esa escalera donde Cristo sube y baja para traernos la bendición, la gloria de Dios, esa conexión donde el Señor nos acerca a la palabra, nos acerca a la voluntad del Padre. La Biblia es la palabra revelada, Cristo mismo revelado ahí, y la congregación es la manifestación del amor al prójimo y del amor a Dios. Eso es algo perfecto. Entonces, eso es importante mostrar de forma práctica. La inspiración práctica, ¿ok? La fe práctica se presenta como un camino de cambio y esperanza para quienes aún no conocen a Cristo. Empieza un camino de cambio. ¿Qué cambiamos? Cambiamos nuestra realidad. Quitamos la realidad del mundo y ponemos la realidad de la palabra. Dejamos de juzgar conforme a nuestro instinto, a la cultura, los dichos de alguien más, y empezamos a juzgar por los juicios de la Escritura. Y la esperanza es poder entender la gracia de la vida eterna que el Señor nos da, esa vida nueva, esa vida en abundancia que el Señor nos da, abundancia de gracia, abundancia de amor. Mensaje clave.
Dios invita a cada persona a creer en sus promesas y vivir una vida con propósito y dirección divina hacia la salvación de sus almas. Amén. Podríamos incluir, ¿verdad? Podríamos incluir este punto aquí. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar, amados hermanos, con la siguiente lámina. La fe de forma espiritual, vamos a entenderlo desde esta perspectiva. Ya vimos la perspectiva práctica, vamos a ver la perspectiva espiritual. La fe en el lenguaje espiritual. Muy bien. La fe en su dimensión espiritual es un don de Dios que conecta con realidades sobrenaturales, la realidad del Señor. ¿Ok? Obra del Espíritu Santo. Es Dios quien despierta en nosotros la capacidad de creer y confiar. Amén. Él es el que lo hace. La fe no depende de nuestros méritos, sino de su gracia. Eso es fundamental. La fe no depende de nuestros méritos, sino de su gracia. ¿Ok? Es una certeza espiritual. Nos da seguridad en la salvación y confianza en que su voluntad es buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2. Podamos conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Qué importante es esto. La fe es una relación viva con Dios. ¿Ok? Es una relación viva, es una relación sana, es una relación fuerte. La fe no solo guía nuestras acciones visibles, sino que nos une a Dios en una comunión constante. Amén. La fe no es una guía, no solo guía nuestra vida, sino que guía nuestro corazón, vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Ejemplo, Pedro al caminar sobre el agua muestra fe como Pedro al caminar sobre el agua. Nuestra fe depende de mantener la mirada en Jesús, no en nuestras circunstancias. Amén. La realidad del Señor, no en la realidad nuestra. Pedro dejó de ver al Señor, vio el mar, vio las olas y se hundió. Pero cuando vemos al Señor podemos vivir en este mundo quieta y reposadamente con el propósito de la gracia de Dios para salvar nuestras almas. Inspiración para creyentes maduros. Los creyentes deben profundizar su fe. Amén. Deben de profundizarla, deben de arraigarla, confiando en Dios, no solo en lo visible, sino también en lo invisible. ¿Ok? Orar y actuar. La fe se expresa en una vida que glorifica a Dios y demuestra su amor al mundo. Bueno, su amor a la creación del mundo, a lo que Dios va a rescatar del mundo, ¿no? Al mundo caído, o sea, amor para rescatarlo, no amor para tener comunión con el mundo. Cualquier amistad con el mundo es enemistad contra Dios, pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amamos la creación de Dios y queremos que sea salva la creación. Eso se refiere. Conclusión. La fe como puente entre lo práctico y lo espiritual. La fe integra dos lenguajes. El lenguaje práctico, transformación visible, convicción diaria y testimonio ante los demás. O sea, se tiene que ver que realmente crees en el Señor. Y en la fe espiritual, que es una certeza sobrenatural que nace de Dios y dirige nuestra comunión con Él. O sea, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Espiritualmente es algo que hace el Señor en nosotros, pero se tiene que ver aquí que es parte también nuestra, que participamos de esto. Es la parte terrenal y la parte espiritual. La parte espiritual hace el Señor, la parte terrenal nosotros participamos y mostramos esa gracia espiritual, de lo invisible a lo visible. Ambos aspectos muestran que la fe no es solo un concepto, sino una realidad que transforma nuestro ser, nuestras acciones y nuestra relación con Dios y con el prójimo. La fe es fundamental para la oración, para nuestra vida cristiana. La fe debe ser algo glorioso, hay que centrarse en la realidad de la Escritura. Cuando oramos al Señor hay que pedirle: Señor, afianza mi fe a tu verdad, afianza mi fe a tu gracia, afianza mi fe a las cosas que tú mandas, que tú dices, que tú creaste, a tus argumentos, a tus juicios, no a los míos. Esto es algo fundamental, hay que creer fielmente en lo que dice la palabra, porque vamos nosotros a transformarnos cuando creamos lo que la palabra dice. No dudemos de la convicción de las cosas que hemos leído y aprendido del Señor. Amén. Esto es fundamental. Vamos a continuar, amados hermanos, ¿ok? Historias bíblicas que demuestran la fe, ¿ok? La fe de Abraham. La historia de Abraham y su fe en Dios se encuentra en Génesis 22. Abraham demostró su fe cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio. Aunque la tarea era difícil, Abraham confió en que Dios tenía un plan y se mantuvo fiel a él. ¿Por qué, amados hermanos? Bueno, porque Dios le dijo: tú te vas a multiplicar como las estrellas del cielo. Eso es lo que Dios le dijo. Tendrás descendencia, y después él avisa, el Señor, que Sara tendrá en su tiempo a este bebé, este hijo, Isaac, y todo va muy bien, pero de repente el Señor le dice que sacrifique a su hijo. Entonces Abraham tenía que
demostrar que confiaba en esa primera palabra que el Señor le dio acerca de su descendencia. Y Abraham estaba plenamente convencido que Dios podía resucitar a su hijo. Él decía, bueno, yo sé que el Señor lo va a hacer, ¿verdad? Porque ya había pasado antes, Abraham aprende de sus errores. Abraham de repente llega a Egipto y dice, y tiene miedo de morir. Y dice que acuerda con su mujer que diga que es su hermana, porque antes se acostumbraba que si un rey veía a una mujer hermosa, la tomaba y mataba al marido. Entonces Abraham tiene miedo porque Sara era una mujer de buen parecer, una mujer muy hermosa, y entonces le dice, di que eres mi hermana. Entonces, pero ¿cómo es posible que si Dios le había dicho que él tendría descendencia, pues está implícito que no iba a morir? Él tuvo miedo olvidando la fe de esa promesa de que tendría descendencia. Entonces, bueno, sabemos la historia, al final de cuentas el Señor salva la situación, ¿verdad? Habla al faraón, Abraham y Sara salen de Egipto, y después él sabe que él no puede dudar de esa promesa. Entonces, cuando ya tiene a su hijo, él vuelve a presentar el examen. Y entonces le dice el Señor, entrega a tu hijo. Y ahí es donde él ya no duda. Dice, ya creyó en esperanza sobre esperanza. El Señor ve el corazón de Abraham. Abraham no duda de la promesa y dice, bueno, si yo sacrifico a Isaac, Dios lo va a resucitar, Dios va a hacer algo milagroso, yo no dudo de él. Y antes de sacrificarlo, un ángel detiene la mano de Abraham y dice que Dios ha gozado de él, que no le ha negado su hijo, y Abraham fue llamado amigo de Dios, porque la amistad se basa en la confianza. La amistad se basa en la confianza, en la verdad, y esto es algo glorioso que Abraham nos enseña. Entonces él se mantuvo fiel, al final de cuentas Isaac es el padre de Israel, e Israel el padre de las 12 tribus, y de ahí viene hasta Cristo y se cumplió la palabra, amén, del Señor. Para que en la simiente que es Cristo, nosotros seamos salvos por medio de Cristo a través de la promesa que se le dio a Abraham. Somos los cristianos los cumplidores de la promesa de Abraham. Amén. Por Cristo. La simiente es Cristo, dice el libro de Hebreos. La fe de la mujer cananea, una mujer cananea de Canaán, ¿verdad? Dice en Mateo 15, 21, 28, Jesús encuentra a una mujer cananea que busca su ayuda para curar a su hija. A pesar de que ella no era judía, ella demostró su fe y perseverancia al pedir ayuda a Jesús. Su fe se ve recompensada cuando Jesús cura a su hija, la mujer sirofenicia de Canaán. Dice esta historia, recordemos, cuando ella clama al Señor y dice Jesús, no está bien quitar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Diciendo que pues prácticamente no eran judíos, era un pueblo cananeo, que era abominación delante de los ojos del Señor, enemigos de Israel, pero se mostraba que el Señor no ve el linaje, Él ve el corazón. Y la mujer responde algo que agrada al Señor y dice, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas del pan que cae de la mesa de sus amos. Y el Señor ve esa fe como diciendo, mira, yo no seré judía, pero yo te creo, y con una migaja tuya yo voy a sanar. Y los judíos que tenían la mesa completa no creían en él. Entonces el Señor se admira de esa fe, dice, de que creyó en Jesús, creyó en él, aún en contra de las circunstancias. Ella no dejó de creer en el amor, en la misericordia. Ella reconocía su pecado, reconocía su condición. Sí, soy un perrillo, pero tu migaja me va a ser suficiente. No me des tu pan, dame una migaja, un poco de ti, para mí va a ser bastante. Qué hermoso eso, amados hermanos. Y bueno, pues el Señor sana a su hija. Dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y algo hermoso de la gracia de Cristo, que está para todo aquel que quiere. No importa tu condición, no importa tu nación, tu lengua, tu pueblo. Si anhelamos al Señor con ese amor, Él es la fuente inagotable que brota para vida eterna, que va a saciar nuestros corazones y nos va a sanar, nos va a cambiar. Muy bien, perfecto, continuamos. La fe como fundamento para la vida cristiana, ¿ok? Eso, no se puede vivir sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, y todo aquel que cree en Dios debe saber que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Base para la vida cristiana. La fe es la base para una vida cristiana satisfactoria y plena, así de fácil. La fe nos permite confiar en Dios, creer en su plan para nuestras vidas y vivir según sus mandamientos y según su palabra.
Así de sencillo. Amén. Fortalecimiento de la fe. Hay muchas formas de fortalecer nuestra fe, como la oración, ¿ok?, la lectura de la Biblia, la asistencia a la iglesia y la comunión con otros creyentes. Cuanto más profundizamos en nuestra fe, más fuerte se vuelve. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Poniéndola por obra, se acrecienta la fe madura poniéndose por obra. El cristiano madura cuando pone por obra la fe. Amén. Esto es fundamental, no es de tener tantos años en la iglesia, tantos años en el ministerio, sino es la fe que pones por obra, la madurez para discernir, para poner por obra la palabra, lo que te define la madurez espiritual que puedas tener. Amén. Y esto es gracia de Cristo. Muy bien, amados hermanos, perfecto. Vamos a continuar adelante, este es el módulo número 2. Vamos a ver el siguiente módulo de una vez, ya estamos aquí, vamos a seguir adelante, amados hermanos, y vamos a ver el módulo 3, ¿ok? Iniciar una vida cercana a Dios de acuerdo a su voluntad. Vamos a ver cómo iniciamos esta vida cercana a Dios a través de su voluntad. Esto es algo muy importante que todos queremos saber. Primeros pasos para acercarme a Dios. Es que muchas veces, no sé, ya sé que no hemos llegado a una iglesia cristiana o estamos queriendo llegar o llegamos y nos apartamos. Esto es fundamental entenderlo desde esta perspectiva. Vamos a ver. Comenzar una vida cercana a Dios no es solo un cambio superficial, sino una transformación completa que afecta a nuestro ser, nuestras decisiones y nuestro propósito. Esto es algo hermoso. ¿Te quieres acercar a Dios? Debes de saber que se va a afectar, afectar en el sentido bueno de la palabra. O sea, va a haber una transformación de tu ser. Va a haber un cambio. Tú te acercas a Dios para cambiar hacia Él. Miren, amados hermanos, Jesucristo como hombre te acepta tal como tú eres. ¿Ven? No te va a desechar por quién eres, por qué haces, por lo que dices. No te va a desechar. Jesús como hombre. Pero el Padre no te va a aceptar si no estás conformado a su Hijo, si no ve a su Hijo en ti. Entonces debe de haber un cambio. Debe de haber un cambio, amados hermanos. O sea, Jesús como hombre te va a aceptar como tú eres en el primer plazo. O sea, el Señor se juntaba con prostitutas, con publicanos, con pecadores, sí, pero era para salvarlos, no era para solaparlos o para que continuaran siendo así. Hay un cambio, porque el Padre no te va a aceptar como tú eres, te va a aceptar si eres como Cristo, porque Él va a aceptar a Cristo. Somos aceptos en Él, amado, dice la palabra, ¿no? Es que Dios me ama como soy, Dios me quiere. Sí, bueno, sí, Jesús como hombre, sí, pero el Padre no. El Padre te va a amar si eres según Cristo. Y para eso dio a su Hijo, para que tú seas como Cristo. Y para eso entregó y ese amor mostró. Y el Padre nos dio su amor, para que cambiemos, para que nos transformemos. Entonces, acercarnos a Dios tiene que ser una transformación. Nuestras decisiones y nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Llegar a la salvación de la vida eterna. El propósito de nuestra fe, la salvación de nuestra alma, el fin de nuestra fe. Este camino implica conocer a Dios, confiar en Él y vivir conforme a su voluntad revelada en las Escrituras, porque esto va con la oración. ¿Qué tiene que ver esto, pastor, con la oración? Lo tiene que ver todo. Tú no vas a empezar una oración simplemente para religiosidad, para orar y ya, vaya a la reunión de oración y ya. No, voy a la reunión de oración porque tengo una relación con Dios, porque me estoy transformando a su voluntad, porque estoy viviendo como Él me pide, como Él quiere. Por eso yo oro, por eso tengo la fe, porque creo en su palabra. Entonces tengo que acercarme a Él para cambiar, para ser transformado en todas las áreas de mi vida. No para seguir igual, no para aferrarme a mi necedad, no para aferrarme a las cosas que yo creo, que yo pienso, que yo decido, que yo juzgo. ¿Ok? Muy bien, entonces para esto es importante reconocer la necesidad de Dios. El primer paso para acercarse a Dios es reconocer nuestra dependencia de Él, la necesidad que tenemos con Él. Esa es la parte importante de nuestra fe, de la oración, de todo lo que hagamos para Él, ¿verdad? Es fundamental. ¿Ok? Vamos a continuar. ¿Ok? Entonces, aquí está. Nuestra separación. Todos hemos pecado y estamos destituidos, alejados de la gloria de Dios por nuestra naturaleza caída. Eso dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, destituido. Este reconocimiento nos lleva a la humildad y al arrepentimiento. El reconocer que separados de Él nada podemos hacer nos hace entender y nos hace comprender la necesidad que tenemos de acercarnos a Él. Fundamental. Esto es fundamental.
la invitación de Dios. Amén. Él nos llama a acercarnos a través de su amor y gracia. De tal manera amó Dios al mundo. El Señor, si creemos en Él nos invita a poder reconciliarnos con Él por su gracia, por su voluntad, por amor de sí mismo. Amén. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vénganse al Señor, el cual es fiel, Él puede perdonar. Amén. Modo práctico. Reflexionar sobre áreas de nuestra vida que necesitamos rendir a Dios y orar pidiéndole dirección. Señor, quiero cambiar, quítame esta adicción, quítame este pecado, quítame este carácter, ayúdame, Señor. Quiero ver tu gloria, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Okay? Esto es fundamental. Muy bien. Bueno, ya vimos reconocer la necesidad de Dios. ¿Qué más tenemos que ver? Conocer a Dios mediante su palabra, porque no podemos conocerlo de acuerdo a nuestras heridas, de acuerdo a nuestra necedad, de acuerdo a nuestro carácter, de acuerdo a nuestros errores, de acuerdo a nuestra enfermedad. Tenemos la mente distorsionada, venimos heridos, venimos mal, venimos con necedad, con berrinches. No vamos a conocer con esa mente al Señor, con esa actitud al Señor. No vamos a conocer al Señor en lo que nosotros creemos, en lo que dice mi abuelita, en lo que dice el vecino, en lo que dice el amigo. No. Para podernos salvar y acercarnos a Dios, empezar una vida de oraciones, empezar una vida de fe, necesitamos la palabra de Dios, fundamental la palabra, por eso vimos este curso de la Biblia. La palabra es fundamental para una transformación, un cambio en nuestra vida. Yo no me acerco al Señor solamente con buena intención, yo no me acerco al Señor solamente con un corazón sincero, no, me acerco con un corazón sincero por lo que la palabra dice, por lo que la palabra hace. No por lo que yo creo, no para seguir siendo independiente de Él. La transformación debe de venir de acuerdo a su palabra. La convicción de nosotros es amar a Dios por medio de su palabra. No podemos vivir conforme a su voluntad sin conocerla, así de fácil, así de sencillo. La Biblia es la revelación de Dios y la guía para nuestra vida es la revelación de Jesucristo, nuestro Salvador. Si quieres conocer al verdadero Jesucristo, lee la palabra. Si quieres conocer a un Cristo falso, hay lamentablemente muchas sectas, muchas iglesias corrompidas que te van a presentar un evangelio falso y a un Jesucristo falso y un juicio totalmente distorsionado de la realidad. Y si el modelo, si el ejemplo ya está distorsionado, ¿dónde crees que va a acabar tu vida? Distorsionada de la voluntad de Dios. ¿Ok? Estudio intencional. ¿Cómo que estudio intencional? O sea, hay que tener la intención. O sea, al principio me invitan, al principio me persuaden. Pero si no tengo yo la intención personal de leer la palabra, va a estar bien difícil. Hay que tener la intención. Leer y meditar en la Biblia nos enseña quién es Dios y cuáles son sus propósitos. Por ejemplo, leer los evangelios para conocer la vida de Jesús y cómo refleja el carácter de Dios. Vemos los evangelios, vemos la vida de Jesús, cómo es que el Señor Jesucristo quiere que vivamos, cómo es el Padre, qué es lo que pide el Padre, es fundamental. Aplicación práctica, no solo leer la Biblia, sino permitir que transforme nuestra manera de pensar y actuar. Santiago 1:22, tenemos que pedirle al Señor esa sabiduría, tenemos que pedirle al Señor que transforme nuestro corazón. Consejo práctico, comenzar con un plan de lectura sencillo como leer un capítulo diario, acompañado de oración y reflexión y ponerlo por obra. Acercarse a la iglesia, acercarse a este tipo de capacitaciones, este tipo de estudios es muy importante. Muy bien, continuemos adelante. Punto número 3, primeros pasos para acercarme a Dios, ¿ok? Orar como acto de cercanía, la oración, volverme a conectar con Dios. La oración es el medio de gracia por el cual hablamos con Dios y construimos una relación personal con Él. Es la oración, creer que Él está ahí, creer que le hablo, creer que Él me escucha. Amén. Confianza y dependencia. En la oración reconocemos a Dios como nuestro Padre amoroso y buscamos su voluntad y queremos estar con Él, establecer una relación con Dios. Regularidad. La oración diaria fortalece nuestra fe y nos mantiene enfocado en sus caminos. Ejemplo, dedicar unos minutos al comenzar y al terminar el día para agradecer a Dios y pedir su guía. Y no solamente al iniciar ni al terminar, durante el día, 5 minutos, 2 minutos. Estamos en el trabajo, nos damos un minuto para salir, cerrar los ojos, orar al Señor. Amén. Clave, no necesitas palabras elaboradas. Ora con sinceridad, sabiendo que Dios escucha el corazón humilde, el corazón sincero. Muy bien. Perfecto, sigamos adelante. 4. Vivir conforme a su voluntad. Amados hermanos, esto lo es todo. La cercanía con Dios se evidencia en una vida transformada que busca agradarle, que busca obedecerle. Y esto nos da el siguiente punto, obediencia. Si Dios nos llama a ser obedientes a su palabra, lo que implica cambios en nuestras prioridades, relaciones,
y decisiones. Dios nos llama a ser obedientes en su palabra. Si tienes que dejar algo, déjalo. Si tienes que conformarte a algo, confórmate a lo que la palabra de Dios dice. Si tienes que cambiar de amigos, si tienes que cambiar de trabajo, si tienes que cambiar de hábitos, hay que hacerlo porque esa es la santidad sin la cual nadie verá a Dios. No es fácil, pero es necesario. Hay que hacerlo, hay que luchar por él, hay que orar. Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a dejar esas cosas que me estorban, ayúdame a conformarme más a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Fruto del Espíritu, ¿ok? Una vida cercana a Dios produce características como amor, gozo, paz y paciencia. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. Debe de haber un fruto, hay un fruto de nuestra relación con Dios, de esa relación con el Espíritu Santo, y es algo que nos va a llenar de bendición, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, templanza, mansedumbre. Ejemplo práctico, evaluar si nuestras decisiones diarias reflejan la voluntad de Dios. Esto incluye cómo tratamos a los demás, cómo administramos nuestro tiempo y cómo enfrentamos nuestros retos y cómo actuamos en los momentos difíciles. Todo esto es importante, que se vea el cariño, que se vea la gracia, que se vea el amor que le tenemos a Dios. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar, amados hermanos, primeros pasos para acercarme a Dios. Número 5, congregarse y participar en la iglesia. Esto es fundamental, no es negociable, no es una alternativa. El diablo ha metido mucha oposición aquí, mucha confusión, pero así de fácil. No dejéis de congregarse porque algunos, no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. Sino al contrario, sino alentados, sino exhortados unos a otros por cuanto que el día se acerca. ¿Qué día se acerca? El día del juicio. Hay que venir a la congregación, a habitar en comunión. La vida cristiana no está diseñada para vivirse en soledad, así de fácil. La vida cristiana no está diseñada para vivirse en soledad. Congregarse con otros creyentes fortalece nuestra relación con Dios y con el cuerpo de Cristo. La vida cristiana no está diseñada para vivirse en soledad. Congregarse con otros creyentes fortalece nuestra relación con Dios. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y no amas al que ves? Pues si amas al que ves, vas a amar al que no ves. Si amas a tu hermano, amas a Dios, porque amas a Dios y por eso amas a tu hermano. Razones para congregarse. 1, por obediencia a Dios. La Biblia nos exhorta a no dejar de congregarnos. Asistir a la iglesia muestra nuestro compromiso de seguir su voluntad, de obedecer. Amén. Así de fácil. Edificación mutua. En las iglesias recibimos enseñanza, exhortación y ánimo para perseverar en la fe. El día de la prédica vamos a encontrar razones, argumentos que no vas a encontrar en el Facebook, en el día a día. Vas a encontrar dirección. El Espíritu Santo habla a las iglesias. El día del culto van a haber cosas gloriosas. Aunque haya luchas, la iglesia no es un lugar perfecto, es un lugar de transformación, pero sí va a ser de mucha bendición si nosotros tenemos la actitud para poder rescatar las cosas que nos ayudan a bien, y esto es importante. Adoración comunitaria. La iglesia es el lugar donde, como familia espiritual, adoramos a Dios juntos y recordamos su obra redentora. Amén. Hacemos memoria del propósito por el cual Cristo murió en nosotros. Confesamos públicamente nuestro amor por Dios. Nos manifestamos ese amor de manera plena y en confianza junto a nuestros amados hermanos. Otra razón para congregarse es el crecimiento espiritual. A través de la predicación, los estudios bíblicos y la comunión, somos equipados para la obra del ministerio. Somos equipados para vivir una vida que glorifique a Dios. Esto es fundamental. Participación activa. Asistir a los servicios dominicales. El Día del Señor es un tiempo especial apartado para adorar a Dios en comunidad. Amén. Es Día del Señor, no es un día nuestro, es de Él. Ay, tengo que lavar la ropa, quiero aprovechar irme de viajecito porque toda la semana. No, es el Día del Señor. Hay 6 días para ti y 1 para el Señor, por decirlo de alguna manera. Claro que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, pero eso es un tiempo de Dios, es un tiempo de adoración, de servicio a Él, darle la gloria a Él. Es una oportunidad para renovar nuestras fuerzas espirituales y recordar su obra en nuestra vida. Servicios durante la semana. Asistir a estudios bíblicos, reuniones de oración o grupos de discipulado fortalece nuestra fe y nos ayuda a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida diaria. Eso es fundamental. Siempre la vida en comunidad nos va a fortalecer. Continuamos, amados hermanos. 6. Perseverar en el camino. Primeros pasos para acercarme a Dios. Vamos al número 6. Iniciar una vida cercana a Dios es un compromiso continuo. Habrá desafíos, pero Dios promete acompañarnos y fortalecernos siempre. Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dependencia del Espíritu Santo. Él nos guía y capacita para vivir en obediencia y santidad. ¿Ok? Qué importante es perseverar. Comunión con otros creyentes. Congregarse y compartir con otros nos ayuda a mantenernos fieles en el camino de la gracia. Hebreos 10:6, ya lo habíamos mencionado.
El congregarse y compartir nos ayuda a permanecer en el camino. Consejo práctico: participa en un grupo de estudio bíblico o servir en la iglesia local para crecer en comunidad. Hay que involucrarse en la iglesia, hay que involucrarse en la obra de Dios, y esto va a ser una gran bendición para nosotros. Reflexión: iniciar una vida cercana a Dios implica reconocer nuestra necesidad de Él, conocerlo mediante su palabra, comunicarnos con Él en oración y vivir conforme a su voluntad y perseverar en este camino. No es un proceso instantáneo, pero cada paso nos acerca más a su propósito eterno. Esto es fundamental y esto es algo importante. Hay que seguir y hay que perseverar. Muy bien, perfecto, muy bien. Comprender, vamos a este tema ahora. Comprender la voluntad de Dios a través de la Biblia, ¿verdad? Esto es importante. Decíamos que importante es conocer a Dios a través de la palabra. La importancia de la Biblia. La Biblia es la fuente principal de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es importante tomar tiempo para leer y entender la Biblia para que podamos aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas diarias y crecer en nuestra relación con Dios. A través de la palabra. No hay otra, amados hermanos. No importa el tiempo que tengas como cristiano, siempre que te alejas de la palabra, todo empieza a volverse más difícil. Mientras más cercanos estamos a la escritura, a la voluntad de Dios, al discernimiento de su voluntad, nuestra vida va a ser más fuerte en su gracia. Interpretación de la Biblia. Es importante interpretar la Biblia correctamente para comprender la voluntad de Dios. No hay que torcer nuestros corazones para interpretarla, no hay que acomodarla a nuestro modo, hay que hacer lo que Dios dice. Hay algunos textos difíciles, hay que indagar hasta poder entender con certeza la convicción de lo que la palabra dice para nuestras vidas. Para interpretar la Biblia debemos considerar el contexto histórico y cultural, así como la intención del autor y el género literario. ¿Ok? Ya lo vimos ahora en el curso de la Biblia, ya lo vimos, por eso este curso ya es una secuencia de los dos primeros, la Biblia y la Iglesia, y es importante entender lo que queremos decir con esto para poder entender correctamente. Muy bien, aplicación de las enseñanzas bíblicas. Aplicar las enseñanzas bíblicas a nuestra vida diaria es una parte importante de comprender la voluntad de Dios. Debemos reflexionar sobre cómo podemos aplicar las enseñanzas bíblicas a nuestras vidas diarias y tomar medidas para hacer cambios positivos en nuestras acciones y comportamientos. Fundamental, amados hermanos, estos cambios que debe de haber. Esto que se debe de ver lo que estamos aprendiendo, se debe de ver lo que estamos leyendo, se debe de vivir lo que estamos practicando. Muy bien. Discernimiento espiritual y obediencia. Hay que discernir, hay que entender bien, esa es parte del discernimiento. La sabiduría es discernimiento, conocer que sí, conocer que no es algo tan sencillo, es muy importante todo esto. La sabiduría y el discernimiento van de la mano. Voluntad de Dios, discernir la voluntad de Dios es crucial para los cristianos y requiere tener un corazón dispuesto a obedecer sus enseñanzas y guiar sus decisiones. Tenemos que guiarnos en sus decisiones, estar en lo que Él dice, amén, en lo que Él nos manda. Hay que entender qué es bueno y qué es malo. Hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Pastor, ¿es bíblico tomar vino? Bueno, todo te es lícito, más no todo te conviene. Ya vamos a un caso en particular. ¿Te conviene beber vino? No, pues la verdad no, porque me diluyo, me pongo un poco necio, me pongo un poco así. No, pues no te lo tomes, para ti no. Oye, pastor, pero a mí no, a mí al contrario, yo me lo tomo con alegría, me pongo hasta un poquito más alegre, yo no soy esclavo del vino, no me hace daño una copa. Bueno, pues a ti no te afecta tu santidad, pues a ti te puede ser lícito en medida, ¿verdad? Pero no se pone una regla general, hay que entender un discernimiento y así muchas cosas se deben de entender en la palabra de Dios. Ahora que si médicamente me preguntas y que pues el vino pues mata las neuronas, bueno, Señor, si puedes evítalo, pues así de fácil, pero hay que entender bien su voluntad para poder llamar a lo bueno bueno y desechar lo malo. Esto es fundamental, ¿ok? Bueno, desarrollo del discernimiento espiritual. Hay que ejercitar, hay que estar en comunión, hay que estar en sujeción. La vida, el ministerio del pastor nos va a ayudar mucho para aprender esto. Vamos a ir aprendiendo, imitando la fe de otros que han logrado esto. Desarrollar el discernimiento espiritual implica aprender a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, aclaramos, y a interpretar las señales que nos rodean para tomar decisiones alineadas con su voluntad y su palabra. Amén. Es que Dios me dijo que deje a mi esposa. Bueno, esto no puede ser.
detalles así, o sea, no es de que Dios me dijo, y yo sentí aquí que bajó un ángel y me habló, el ángel Moroni, ¿no? Si ya así se han hecho los chismes, así se han hecho las grandes sectas, de que alguien dijo que Dios le habló, pero nosotros no podemos vivir por una emoción, nuestro corazón es muy engañoso, debe de haber evidencia tangible. Si tú dices, oye, sentí la voz de Dios, me dijo, arrepiéntete, pecador, tu pecado oculto es este, bueno, pues gloria a Dios, Él es soberano, pero está de acuerdo a su palabra, está de acuerdo a su corazón, está de acuerdo a lo que la Escritura ha revelado. Bueno, pues gloria a Dios. Y en realidad su Espíritu Santo va a ser exaltado siempre por su palabra. Muy bien, ya estamos terminando, amados hermanos. Ya por último, el papel del Espíritu Santo en guiar y fortalecer nuestra vida. Eso es fundamental. Guía del Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, de la unidad. Unidad o Trinidad, tres personas diferentes siendo el mismo Dios en atributo, en poder, en características, en semejanza, ¿no? Importante. El Espíritu Santo es nuestro guía en la vida cristiana y nos ayuda a tomar decisiones sabias y a seguir la voluntad de Dios, guiándonos en momentos de incertidumbre y confusión. Amén. El Espíritu Santo está en unidad con el Padre y con el Hijo. Los tres son uno, ¿verdad? En sus atributos, en el poder, en su esencia, en todo. Es esa unidad, es la palabra correcta, la Trinidad, tres personas diferentes, en perfecta armonía, en perfecta unidad. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar en lo que Cristo dice, en lo que el Padre aprueba, y esas decisiones van a seguir la voluntad de Dios. Esto es importante. El Espíritu Santo está con nosotros ahora. Jesucristo como hombre ya no está con nosotros. Él está en la gloria de Dios. Pero el Espíritu Santo sí está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros por la gracia de Cristo, por su sacrificio, para que podamos nosotros caminar en la gracia de su nombre. Muy bien, perfecto. Fortalecimiento en momentos de dificultad. El Espíritu Santo es nuestro fortalecedor en los momentos de dificultad, ayudándonos a perseverar y mantener nuestra fe en Dios, dándonos la fuerza y la resistencia necesaria para superar los desafíos. Él nos ayuda en nuestra debilidad, Él nos fortalece, Él nos guía, Él nos ayuda. Toda la palabra de Dios Él nos la trae y Él es el que está haciendo esa obra en nuestra vida, como la hizo Cristo en persona. Ahora el Espíritu Santo es el que está haciendo todo en nosotros para que esa fe se fortalezca, para que nuestra comunión con Dios se consolide en una mejor relación, en ese amor creciente, y nuestra vida de oración sea algo glorioso. Muy bien, amados hermanos, bueno, pues hemos terminado el módulo 2 y el módulo 3, ¿verdad? En la siguiente clase veremos el módulo 4, el propósito de salvación y vida eterna. Tiene todo esto que ver con la oración, es fundamental. Muy bien, amados hermanos, vamos a orar para que el nombre de Cristo sea glorificado y terminemos esta clase para la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, el honor. Te bendecimos, te exaltamos, Dios bendito, soberano. Gracias por esta clase, gracias por este tema, por esas verdades tan hermosas que hemos visto, esos argumentos poderosos de tus juicios, de tu voluntad. Ayúdanos a conformarnos a ti, ayúdanos a valorar todo esto que tú haces por nosotros y que cada día te amemos más, que cada día amemos más a nuestro prójimo y nos acerquemos más a tu gracia. Padre, te lo pedimos, Señor, nunca nuestras justicias, sino en el nombre de Cristo. También te rogamos que nos permita seguir adelante con este curso, con este proyecto de la carrera ministerial, Señor, para que sea de edificación a todo aquel que se acerca a ti, que sea instrumento de gracia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, Dios te bendiga. Terminamos esta clase. Nos vemos la siguiente clase ya para ir concluyendo este tema, amados hermanos, de la oración. Ya nos falta nada más un módulo para terminar este curso. Muy bien, amados hermanos, Dios los bendiga, muchas bendiciones y paz en el Señor.